Hola amigos de Lo Negro del Plátano, volvemos después de un año creo, pero bueno, nunca está mal volver, eh, aunque sea tarde, este, para hablar ahora sobre el tema de la Guerra del Pacífico y el Día del Mar. A ver, lo que más decepciona al hacer una lectura crítica de la historia de la actuación diplomática y militar de Bolivia durante la Guerra del Pacífico es nuestra subordinación total con respecto al Perú, no por animadversión al Perú, sino porque esa subordinación devela las serias limitaciones a las que estábamos sometidos por la estructura colonial y atrasada de nuestro país. En el momento de la crisis, las posibilidades de acción para el gobierno se redujeron considerablemente por las condiciones de nuestra estructura social y política. La causa inmediata de la guerra fue la promulgación de una ley mediante la cual Bolivia imponía a la Compañía de Salitres de Antofagasta, perteneciente a chilenos y británicos, el pago de 10 centavos por quintal de salitre en febrero de 1878. Esta medida contravenía el Tratado de 1874, que disponía que las empresas chilenas en el litoral no podían ser objeto de nuevos impuestos por 25 años. Esta transgresión fue aprovechada por Chile para dar curso a la invasión y así ocupar el litoral boliviano que ya deseaba desde hacía años. Si bien esta ley fue justificada por la necesidad de generar recursos para la reconstrucción de los puertos afectados por el terremoto de 1877, no es aventurado decir que en el momento de aprobarla los legisladores tenían en mente lo que había hecho Perú en 1875, cuando gravó con impuestos a las empresas salitreras del departamento de Tarapacá y les expropió sus concesiones. La medida no provocó para el Perú La medida no provocó para el Perú ningún conflicto internacional por afectación de intereses de ciudadanos de otros países. El gobierno boliviano, siempre necesitado de recursos, se sintió alentado a seguir un camino análogo en virtud del resultado de la experiencia peruana. La debilidad del gobierno boliviano limitaba su juicio y lo hacía valorar mal cuál sería su mejor opción en materia de política impositiva, inversión extranjera y relaciones exteriores. Juzgó erróneamente que su mejor opción era transgredir un tratado firmado con Chile escasos 4 años antes e imponer un gravamen que no iba a ser aceptado por la compañía anglo-chilena. Solo en la mente de los legisladores y del presidente se materializaba la posibilidad de que Chile se someta por voluntad propia a las exigencias de un país pobre y atrasado, sin medios reales para hacer cumplir sus disposiciones, sin ejército, sin armada y sobre todo con una población nacional civil en el litoral muchísimo menor que la población chilena residente en él. Disculpen si estoy tomando café, es que es hora de tomar café. Bueno, sigamos. Bolivia sostuvo esta tensión diplomática por un año, desde febrero de 1878 hasta febrero de 1879, cuando se produjo la invasión del litoral. La invasión no fue de un momento a otro, se produjo luego de un año de conversaciones diplomáticas, durante el cual el gobierno de Daza endureció su posición de tal manera que provocó el rompimiento de relaciones y la invasión. Ante el desastre, una vez más Bolivia subordinó la elección de su siguiente movimiento a lo que su aliado peruano iba a proponer. Daza envió a hacer Daza envió a Serapio Reyes Ortiz a Lima a hacer valer el Tratado de Alianza de 1873 entre las dos naciones. Ortiz sustentó que el casus federis, que es el evento por el cual una alianza entra en vigor, se había dado con la ocupación de Antofagasta y por tanto exigió que el Perú entre en guerra contra Chile. Si bien el gobierno peruano reconoció la existencia del Tratado de Alianza, no convalidó el casus federis y procedió a enviar a un agente diplomático ante el gobierno de Chile como mediador. Luego de casi un mes de negociaciones, marzo de 1879, esa misión fracasó y Chile le declaró la guerra al Perú.
Inmediatamente el gobierno de Lima le exigió a Daza que envíe su ejército a Tacna. El 5 de abril se recibe la comunicación desde Lima y 12 días después el ejército boliviano sale de La Paz hacia Tacna. Una vez más, la debilidad boliviana se hace patente cuando el gobierno no es capaz de enviar embajadores propios a Santiago para tratar la solución del problema. En su lugar confía en el representante peruano para salir del conflicto. Fueron 2 meses y 3 días, desde el 14 de febrero al 17 de abril, de total inacción boliviana, que dieron lugar a la ocupación completa del litoral. En este tiempo se produjo la única defensa armada del territorio, en Calama, organizada por civiles bolivianos pobladores de esa región. El gobierno no envió ni un solo soldado para defender la soberanía nacional. Declarada finalmente la guerra, la estrategia militar para enfrentar a Chile fue diseñada por el Perú y aceptada por Bolivia. Se basaba en concentrar las tropas aliadas en el territorio costero del sur del Perú para defenderlo del ataque chileno. La victoria, lo sabían chilenos y peruanos, sería para quien lograra la supremacía en el mar. Un análisis de las características de los buques de ambos contendores daba esta superioridad a Chile. Sin embargo, la ilusión patriotera, pérfida, sustituta de la reflexión objetiva, le hacía al Perú confiar en su victoria y a nosotros seguirlo hacia la misma trampa. Perú previsiblemente perdió su armada y el ejército aliado se sentó a esperar su derrota en el desierto de Tarapacá. La estrategia peruana condujo a pérdidas humanas, materiales, territoriales y finalmente a la retirada de Bolivia de la guerra. Una vez más, se tomaba decisiones erradas por subordinar nuestras acciones al Perú. Mariano Baptista Caserta reflexionaba sobre estos hechos en 1881 diciendo: hasta ahora hemos obrado bajo la consigna peruana. Nuestra alianza ha tenido de obligado y de extraño que nunca hayamos indicado medidas ni iniciado opinión alguna. Toda orden la hemos recibido de Lima. ¿Qué otras opciones de estrategia militar tuvimos? Sin entrar en consideraciones a posteriori, se puede encontrar la propuesta que sustentó Julio Méndez, ministro de Justicia de Daza. Méndez planteó una guerra defensiva desde el altiplano potosino, concentrando el ejército en esta región para luego proyectar el avance por la vía de Calama para recuperar la costa. Méndez trató en vano de convencer de su plan a Daza e incluso al gobierno peruano, pero fue desoído y nuestro gobierno fatalmente siguió las instrucciones peruanas. El mismo presidente Daza confiesa en su manifiesto de 1881 que las reiteradas exigencias del Perú para que el ejército boliviano fuera a guarnecer las costas del sur precipitaron los acontecimientos y le dieron una dirección distinta a la que al principio me había propuesto. Nunca sabremos las posibilidades de éxito de esta estrategia postergada, sin embargo, se puede vislumbrar su alcance si consideramos los combates victoriosos de Canchas Blancas y de Tambillo. Esta última incursión llegó a posesionarse de San Pedro de Atacama, pero por no tener la fuerza suficiente para sostener la ocupación, tuvo que retirarse. Se tomaron malas decisiones porque las opciones eran escasas o nulas. Se insistió con un impuesto ilegal porque no existía más de dónde obtener dinero para el Estado. Se confió en entrar a la guerra porque nuestra necesidad de protección nos hacía sobreestimar la capacidad de la Armada peruana. Pero ¿de dónde venía esta debilidad estructural de Bolivia? ¿Cuál fue en última instancia el factor responsable del desenlace fatal de esta guerra? El resultado positivo de una guerra, dice Sun Tzu, depende antes que nada de la existencia de una relación armoniosa entre los gobernantes y el pueblo. El gobierno debe representar lo más fielmente la voluntad del pueblo, moverse en sincronía con las masas. Debe haber una articulación entre los deseos del pueblo y los planes del gobierno, un ida y vuelta entre las proyecciones de los estrategas políticos y los anhelos de la ciudadanía. En esto reside la fortaleza de un gobierno y de un Estado. En Bolivia en 1879, la gran mayoría de los bolivianos ni siquiera eran considerados como ciudadanos, no tenían derecho a elegir ni a ser elegidos como asambleístas y menos a postular a la presidencia de la República. Regía el voto calificado, solo votaban los hombres mayores de 21 años
que tuvieran un inmueble o una renta anual de 200 pesos, que no se hubiera obtenido por medio de trabajos de servidumbre doméstica. Con esta sola medida se quitaba el derecho de ejercer la ciudadanía a más del 90% de la población, conformada por las naciones indígenas campesinas. En Chile también existía el voto calificado, pero aún así, en las elecciones de 1878 votó el 7% de la población general, mientras que en Bolivia, en las elecciones de 1872, las últimas celebradas antes de la guerra, la participación de votantes fue del 1,5%. La participación política era 4 veces mayor en Chile que en Bolivia. Con esta realidad, ¿qué población podría estar detrás del gobierno de Daza? ¿Qué masa ciudadana podría apoyar su política exterior? Prácticamente ninguna. La efervescencia patriótica de la que nos hablan las crónicas solo se dio en las ciudades y entre la población considerada blanca o mestiza, que representaba el 10% de la población. En otras palabras, ese gobierno era el gobierno de un pequeño grupo de citadinos y de uno o dos batallones que actuaban como guardia pretoriana del gobernante de turno. Hasta aquí llegaba la expresión de la nacionalidad. La población indígena campesina quedaba al margen del Estado y por tanto no iba a apoyar las aventuras bélicas del Estado colonial que la excluían. Esta población, sin embargo, tenía su propia conciencia política, no era una población apática y alejada de los problemas nacionales. Su principal enemigo era precisamente ese gobierno nacional que la atacaba y amenazaba con quitarle sus tierras. Recordemos su participación en el derrocamiento de Melgarejo en 1871 y su resistencia a las leyes de exvinculación de Tomás Frías de 1874. Esta capacidad bélica y de movilización se demostraría 20 años después, cuando Pablo Zárate Vilca levantó un ejército para derrotar al gobierno de Alonso, aliándose a los liberales en la Guerra Federal. Podríamos preguntarnos cuánto de estas condiciones sociales relacionadas a la participación y organización política del país subsisten hoy. Cuánto de nuestros continuos fracasos en el tema marítimo se siguen debiendo a esta debilidad estructural que heredamos y no podemos resolver. Otro hubiera sido el curso de los acontecimientos si Bolivia hubiera contado con un gobierno sólidamente apoyado en su pueblo, tal vez ni siquiera hubiera habido guerra, porque mientras más fuerza tiene un Estado, sus posibilidades de acción se amplían y puede elegir entre varias la mejor. Dice Maquiavelo al hablar de las alianzas, las repúblicas débiles son irresolutas y no saben deliberar, y cuando toman partido es más por necesidad que por elección. Algo que podríamos añadir, aprendiendo de nuestra propia experiencia, generalmente toman las decisiones equivocadas. Hasta ahí, amigos, este artículo que les presento hoy. Espero que les haya gustado y podamos compartir algunas ideas alrededor de este tema. Nada más, chao, chao.